Saludos familia, bienvenidos al episodio 2 de Hipótesis. Hoy vamos a estar hablando de reemplazo hormonal, esteroides, anabólicos y demás. Y con nosotros tenemos al doctor Ángel Luis Soto, director de la clínica Wellness Alliance, ¿ok? Que es quien va a estar contestando algunas de las preguntas que ustedes estuvieron comentando en las redes sociales y obvio, algunas de mis dudas sobre todo este tema. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y vamos a hablar en detalle en todos esos puntitos que tenías dudas. 100%. So, cuando se escucha el término esteroides y anabólicos, rápido hay un cringe, ¿verdad? Y rápido es como que hay un tabú y rápido piensan en sanciones, en atletas, en deportes y demás. Pero lo que la mayoría de las personas no saben es que esto se puede hacer con un doctor de manera correcta. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Diría que comenzaría con eso, con las diferencias entre uno y el otro. Sí, y también vamos a definir, ¿verdad?, unos 1000%. puntos para que las personas puedan entender claramente cómo evoluciona todo esto, ¿verdad? ¿Por qué se hace? Tenemos como tema principal, pues, qué es testosterona, ¿verdad? Claro. La testosterona es una hormona que se produce no solamente en los testículos de los hombres, también se produce en los ovarios de las mujeres y en ambos, en las glándulas adrenales en menor cantidad, pero que también tienen la misma función. Exacto. Así que definimos eso como lo que es testosterona, y la testosterona se utiliza, ¿verdad?, para crear diferentes procesos metabólicos en el cuerpo, interviene en algunos procesos de la mente, por ejemplo, en estado de alerta, también interviene en el sueño. Y tenemos también en lo morfológico, ¿verdad?, en lo que se trata de tu cuerpo, el músculo, que es lo más que atrae, ¿verdad? Cuando decimos testosterona en un gimnasio, en un ámbito deportivo, pensamos en que hay un crecimiento de masa muscular. Y de ahí es que viene ¿verdad?, ese nombre de esteroides anabólicos, porque la testosterona es un esteroide anabólico. Y anabólico, pues, es un término que se utiliza para definir un crecimiento, una formación de un tejido, ¿verdad?, a partir de unas proteínas, aminoácidos. Así que hay una construcción de algo. Y la parte de esteroides, pues eso tiene que ver con la base de la testosterona, que sería, pues, productos grasos, colesterol. Y lo mismo pasa con los estrógenos. Así que por eso es que se llaman esteroides anabólicos. No son prohibidos. Lo que son es controlados. Son medicamentos controlados, son sustancias controladas por la DEA, que es la Agencia de Drogas en Estados Unidos, que regula la venta de estos productos a través de la farmacia con una receta. Y tienen un propósito médico en la mayoría de las ocasiones y otro para bienestar de salud. Y de ahí es entonces que empieza esta corriente de reposición hormonal, porque vemos que siempre está bien definido que en las mujeres es bien visto que después de cierta edad, 45 a 50 años, empiezan a haber unos cambios en ellas por unas pérdidas de hormonas. Pero es un cambio bien radical en el caso de las mujeres, porque es definido en ese tiempo. Sí, un periodo muy corto. Muy corto. Entonces, ellas son las que experimentan, pues, esos cambios de humor, cambios quizás en la densidad de sus huesos, en tejidos de su cuerpo, y lo ven de esa manera rápida. Y pues siempre hemos visto que toman algún tipo de suplemento o hormonas para reponer esas que han perdido durante su menopausia. En los hombres, pues no se habla mucho de eso, pero sí tenemos una andropausia que pasa desde los 30 años, que nosotros imaginamos que esto es más tarde en la vida de los hombres, pero no, se experimenta desde mucho antes que nosotros tengamos algún síntoma evidente, que lo primero que pensamos en los hombres cuando tienen una andropausia es que baja el líbido. Exacto. Que pierden su deseo sexual, hay un problema quizás de erecciones, entonces ahí empezamos a notar que hay un cambio en nuestro cuerpo por la disminución en testosterona. Exacto. Pero eso ha venido durante muchos años atrás, desde los 30, que empezamos a ver poquito a poquito que eso va disminuyendo.
Y así encontramos, ¿verdad? Ese cambio en nosotros, pero mucho más lento de lo que pudiera ser en una mujer. También tenemos lo que es el estrógeno, que lo hablamos un poquito ahorita. El estrógeno pues se ve en los ovarios, mayormente de las mujeres, pero también hay producción de estrógeno en los tejidos grasos de ambos, de hombres y mujeres, y en los testículos. También hay una producción bien pequeña de estrógenos. Y para comprender cómo nosotros vamos de estrógeno a testosterona, pues existe lo que se llama una enzima en nuestro cuerpo que se llama aromatasa, que es la que convierte la testosterona en estrógenos. Y eso es lo que se conoce como la aromatización. Correcto. Es un cambio que imparte esta enzima en la testosterona. Y otro término que podemos utilizar es la androgenización, que es simplemente pues el aumento en características masculinas, quizás en una mujer por cambios o aumentos en testosterona en el cuerpo, que quizás después lo podemos definir como aumento en vello corporal, engrosamiento de la voz, aumento en masa muscular. Y eso lo podemos ver en ciertos tipos de problemas, ¿verdad? Metabólicos, no simplemente, ¿verdad? En la parte de reposición de hormonas. No solo por abuso de la sustancia. Exacto, exactamente. Entonces, definiendo esos conceptos, ¿verdad? Pues entonces podemos hablar de qué es lo que es un reemplazo hormonal. Y cómo sabemos si necesitamos o no un reemplazo hormonal, pues ahí viene la verificación a través de laboratorio. Un laboratorio donde nosotros podamos ver, llevar el conteo de la testosterona en nuestra sangre, para entonces ahí definir cuánto reponemos en cada individuo, porque esto va a ser individual. No es una receta para todo el mundo. Exacto. Igual. Hablando un poco, ¿verdad? Ya entrando en el proceso de estar bien interesado en el reemplazo hormonal, ¿cuál es el consejo o cuáles podrían ser los síntomas? Como para uno saber, coño, quizás debería chequearme porque me estoy sintiendo así, así, así. ¿Verdad? Que fue una de las preguntas que hicieron los muchachos en las redes. ¿Y desde qué edad? Porque, ¿verdad? Acabamos de hablar que desde los 30 comienza el proceso masculino, ¿verdad? De los cambios hormonales. Y de esa misma manera, yo recuerdo haber leído un estudio hace como unos 5 años que en ese entonces recomendaban que desde tan temprano como los 25 recomendaban el TRT, ¿verdad? Que es Testosterone Replacement Therapy, que es básicamente este proceso para evitar, ¿verdad? O para tratar de combatir lo que es la andropausia, ¿verdad? En los varones. Sí, realmente no hay una edad específica, pero sí vemos que hay un promedio de hombres que a los 30 años empezamos a ver una disminución, pero bien, uno hace los laboratorios en personas más jóvenes y puede encontrar el caso de tener unos niveles bien bajos de testosterona en una persona que está saludable, ¿verdad? En otros ámbitos, pero esa testosterona, pues esa producción se ha limitado por alguna razón, quizás genética, ¿verdad? Y lo podemos ver en los laboratorios, pero si nosotros no recurrimos a un laboratorio, ¿cómo nos dejamos llevar? Pues mira, sí es importante entender que algunos de los síntomas más comunes es el nivel de energía bien bajo, cambios en los patrones de sueño, disminución en la masa muscular, aumento de peso. Así que tenemos varias cosas que podemos identificarlas con la percepción de uno, ¿verdad? Sin necesidad de un laboratorio. El laboratorio sería más bien una confirmación. Exacto. Y cómo vamos a empezar a tratar a la persona en cuanto al reemplazo. Súper. So, ¿verdad? El detalle un poco con lo que tiene que ver con esos síntomas es que, por ejemplo, esos síntomas pueden ser englobados bajo otro tipo de casos. Yo recuerdo en algún punto haber tenido un cliente que tenía estos síntomas, se hizo pruebas de tiroides, no era la tiroides, se hizo pruebas, inclusive llegó a ir a un psicólogo a ver si es que tenía una depresión de estas funcionales y él no lo sabía. Y luego de todo esto, ¿verdad? Pues yo hablé con él y yo le dije, coño, mano, ¿te has chequeado la testosterona? A ver cómo está eso.
Y fue y se hizo los labs y ese era el problema. O sea, tenía dentro del rango, que te voy a preguntar sobre eso ahora, cuál es el rango que un varón debe tener, cuál es el rango que una mujer debe tener. Tenía el menos del mínimo que debe tener una mujer en testosterona. O sea, él relajaba y le decía, cabrón, estoy meando sentado, como que y no lo sabía. Entonces me decía, con razón no tengo ganas de tener sexo con mi esposa, con razón no quiero ni masturbarme, con razón como que no tengo líbido, con razón y es que, o sea, tenía la testosterona por el piso. Y buscó en mis razones y hasta que dio con eso. Sí, quizás físicamente no era una mujer, pero exacto, sus niveles. sus niveles estaban comparados con lo que tú esperarías que tuviese una mujer. Sí, pero eso que tú mencionas, cómo nosotros podemos identificar algunos síntomas que pueden estar overlapping en otras condiciones como la tiroides. En el caso de la tiroides, pues nosotros lo vemos más frecuente en mujeres, no en hombres. Y sí, se puede uno palpar el cuello y aquellas personas, ¿verdad?, que a lo mejor no tengan esa destreza de palpar y encontrar algo que fuese anormal, ¿verdad? Sí, se puede mirar el cuello y en muchas personas que tienen problemas de tiroides se va a ver un agrandamiento de la base del cuello. Sí, que es más evidente. Sí, exacto. Ahí puedes detectarlo quizás un poco antes, ¿verdad?, de un laboratorio. Pero sí, historia familiar es bien importante. Mamá, abuela, tía, quizás hayan tenido un problema de tiroides y estás experimentando unos cambios que pudieran estar relacionados a la tiroides. Y cuando tú haces el laboratorio, pues encuentras que tiene una hormona estimulante de la tiroides súper alta y unos niveles de T3 y T4, que son las hormonas que nosotros medimos en sangre, bien bajitas. Así que en ese caso, pues sí sería un caso de tiroides. Y lo que estabas mencionando de los cambios de estados de ánimo, en el caso de los pacientes con problemas de hipotiroidismo, son bien evidentes esos cambios de humor, ¿verdad? Mucha depresión, muchos estados de ánimo bien bajos, igual que poca energía, que sí se puede mezclar o se puede confundir con un problema de testosterona baja. Pero en esos casos sí, reponiendo la hormona, pues vemos que mejoran en cuanto a la parte del estado de ánimo. En el caso de los hombres, pues, o de las mujeres que tuviesen cambios hormonales, pues la reposición de la testosterona y en el caso de las mujeres, testosterona y estrógenos, pudiera tener una mejoría notoria en esas personas que pueden mejorarle uno la calidad de vida, que es lo más que a nosotros nos interesa. Y eso era una de las cosas que te iba a decir. Hay que primero identificar qué es lo que tú buscas dentro de una terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? Si estás claro que esto es para un cambio en estilo de vida, un mejoramiento de algunas áreas de tu cuerpo, pero no para uno crecer una masa muscular, que ese no sea el primer de los propósitos, ¿verdad?, para uno entrar en un reemplazo hormonal. Debe ser uno de los pero no debe ser el principal, porque si es el principal, pues entonces se convierte en lo que estábamos hablando del uso indebido de los esteroides anabólicos. Porque en el caso de los que hacen los esteroides anabólicos indebidos, pues buscan unas cantidades sobreterapéuticas para lograr un crecimiento de masa muscular evidente. Y con eso, pues, ahorita no lo hablamos, pero sí cuando tú aumentas testosterona, también aumentas otras cosas, como la absorción y retención de líquidos. Así que esa masa muscular crece, pero también tú creces en líquidos. Entonces, pues hay unos efectos que pudieran ser detrimentales, ¿verdad? Como aumento en la presión sanguínea sin tener un historial de hipertensión. Pero sí hay una retención de líquido, de sodio, y aumenta presión. Así que también pues tenemos que buscar un balance y estar dándole seguimiento a esa persona durante el proceso. Por eso es que luego de uno empezar en este proceso de reemplazo hormonal, hay que tener un seguimiento bien de cerca a esa persona hasta que uno vea cuáles son los resultados que queremos en esa persona. Sí, eso es súper importante porque, ¿verdad?, el hecho de que es como con la comida, o sea, obviamente por mi trabajo, constantemente me preguntan qué suplemento deben tomar, cómo lo deben utilizar y demás, y yo siempre hablo primero de qué deben comer bien. O
O sea, antes que nada, que querer tomarte unos aminoácidos, una proteína, una creatina o cualquiera de estos suplementos, ¿verdad? Pues obviamente es importante lo que estás haciendo con tu estilo de vida, cómo comes, cuánto duermes, cómo manejas el estrés, cuánto estás entrenando en realidad, ese tipo de cosas. Y obviamente el hecho de que sigan de cerca, ¿verdad? Monitoreando al paciente es súper, súper importante. A la hora, ¿verdad? De una vez se hicieron los laboratorios de sangre, comentaste, y comenzar el reemplazo como tal. ¿Qué tipo de método utilizan en la clínica? ¿Utilizan pellets? ¿Utilizan inyectados? ¿Utilizan...? Y podemos maybe hablar un poquito de las diferencias Sí, de cada uno. hay varias formas de uno suplementar. Están las orales, que son las menos que se utilizan, porque todo lo que es el gástrico, toda la mucosa gástrica, los ácidos que se producen en el estómago, pues destruyen todo lo que es la hormona activa. Así que la Por eso la absorción... modifican. Sí, y la absorción es bien mínima. Así que el otro paso que más se usa también es la topical. Crema. En crema, exacto, se la ponen en diferentes partes del cuerpo, específicamente en las articulaciones, donde más absorción se ve, pero aún así los niveles en sangre no llegan a lo que uno puede ver como en los inyectados y en los pellets, ¿verdad? En los pellets subcutáneos. La diferencia, entonces ahí nos lleva a esos dos, ¿verdad? Separando estos dos que menos se utilizan, llevándonos a los que más se utilizan. Exacto, quedan descartados en la crema, pues porque Su no matter absorción what, o sea, cuánto te pongas, la absorción no es suficiente. va a ser mínima. Y oral, por los jugos gástricos, Bueno, ¿verdad? Muchas veces modifican la hormona para que pase esa parte, pero el hecho de modificarla lo que hace es que pierde efectividad. Pierde efectividad o es bien tóxica para el hígado y obviamente tú no quieres eso tampoco. Exactamente. Así So, que nos quedamos con dos. Inyectado y pellets. Entonces ahí pues yo te puedo hablar de que podemos identificar cuál es la bioidéntica, ¿verdad? Las hormonas bioidénticas son aquellas que llevan una conformación química igual a la que nosotros producimos en nuestro cuerpo. Así que esas serían los pellets. Entonces, los que son sintéticos, pues en este caso sería las que compremos en la farmacia con una receta que podemos llamar la testosterona cipionata. Esa conformación química pues, es sintética, entonces lleva unos efectos secundarios que a lo mejor pues, nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de la Cypionate, hay una probabilidad mayor de tener éstasis venoso, ¿verdad? Que significa que esa circulación en las venas va a ser menor y puede promover la agregación plaquetaria y entonces ocasionar coágulos. Entonces eso es en detrimento a tu salud porque en un viaje largo, pues que tú estés sentado o estés sentado mucho tiempo en tu oficina, puede formarse coágulos y eso pues no lo queremos. Así que en personas que tienen una tendencia, ¿verdad?, de problemas heredados, ¿verdad?, de coagulación, pues no se recomienda. Pero sí es un efecto secundario que se ve y se ve con frecuencia. Así que, y los otros que puede ser no favorable para la Cypionate, la testosterona Cypionate, es que al inyectarte, esto es a base de un lípido, ¿verdad? Es graso, se acumula en el área del glúteo, se reabsorbe, sube niveles en 2 a 3 días y luego cae a los 2 días. Así que el requerimiento de inyecciones más frecuente, que sería semanal, para lograr unos niveles estables en tu cuerpo, pues es una desventaja. O sea, porque siempre vamos a tener el pico y el valle. Entonces, una vez llegamos al pico, son los mejores momentos de ese reemplazo, pero eso puede durar un día. Exacto. Así que ya cuando tú vas a requerir de nuevo inyectarte, ya tú has perdido el efecto que estamos buscando, que sería energía, aumento de masa muscular, mejorar el líbido. Esas cosas pues las vamos a perder. Sin embargo, la liberación de los pellets al ser implantado debajo de la piel, en el área del glúteo también, que hay ahora también otras variaciones en donde podemos también
colocarlos. Según el flujo sanguíneo, esos se van degradando y van manteniendo unos niveles en sangre estables. Así que, y va a ser on demand. Cuando tú estás haciendo ejercicio, aumenta el flujo sanguíneo y aumenta la cantidad de liberación de testosterona. Así que es más fisiológico el proceso al compararlo con la testosterona Cypionate, que está inyectada a base de grasa en el lugar en específico en la nalga. Pero pues el primer ejercicio que tú hagas que sea fuerte, se va a limpiar. O sea, la vas a reabsorber, va a crear un pico y luego entonces en los 2 días ya no tienes nada. Exacto. Así que el uso de la inyectable va a ser mucho más frecuente que el de los pellets, que se colocan de 5 a 6 meses, cada 5 a 6 meses en el área del glúteo. Y lo que hacemos es que alternamos el lado para que entonces ese otro lado descanse y puedas entonces poderlo implantar en un segundo periodo de 5 a 6 exacto, meses. exactamente. So, importante, ¿verdad? Para hacer un resumen. Cuando estás usando pellets, ¿verdad? El proceso, no sé si decirle quirúrgico, porque no es un procedimiento simple, algo bien con simple. anestesia local que Exacto. dura aproximadamente de 10 a 15 minutos. So, durante ese proceso, ¿verdad? Donde te insertan los pellets y demás, estamos hablando que pasas por el proceso y estás 5 a 6 meses sin tener que volver, ¿verdad? A pasar por el proceso. A reponer los pellets. Sin embargo, cuando es inyectado y tiene que ver, asumo, con el tiempo media vida de la droga que estés usando, sí. Y vamos a hablar un poquito más en detalle de qué quiere decir eso de tiempo media vida, por lo que dura el pico, que básicamente es eso, te tienes que inyectar con muchísima más frecuencia. De hecho, antes, maybe 8 o 10 años, la recomendación a las personas que lo hacían inyectable era 0.5 semanal, si no me equivoco, de testosterona cipionate, que usualmente es la que se utiliza. Sin embargo, se dieron cuenta que si te puyabas solamente una vez semanal, lo que hacías era que creabas un pico. Sí. Y ya la otra semana, los últimos 3-4 días eras miserable porque ya se fue el efecto. So, lo que decidieron es hacerlo 2 veces en semana a 2.5, que es la mitad del 0.5 que se recomendaba, que sigue siendo una dosis, ¿verdad? Subterapéutica. Sigue siendo una dosis terapéutica, pero el contra es que entonces te tienes que estar puyando con mucha más frecuencia. Claro. Y que puedes crear callo en la nalga, o a lo mejor que tengas que rotar de la nalga al hombro, o del hombro acá. Sí. Y también está el detalle que acabas de mencionar, que si usas el área, pues se mueve muchísimo más rápido, ¿verdad? O se consume. Se va a consumir más rápido. Mucho más rápido. Por eso es que también, en algunos libros de esteroides hablan de, por ejemplo, si vas a hacer piernas, pues no te puyes en la pierna, te puyes en el hombro para rendir. Para estimular menos el área. Exacto. Entonces el otro cons es que tienes que darle más seguimiento a esos niveles, porque tú no quieres que el cuerpo pues no tenga la cantidad que tú quieres, ¿verdad? Elevar en sangre. Tú puedes poner, qué sé yo, 1000 miligramos en la nalga, de 1000, 2000, ¿sabes? Dependiendo de lo que tú necesites en cuanto a los laboratorios que te hemos hecho. Ese proceso de verificar si estás logrando tus metas, pues va a ser más tedioso con la Cypionate porque tienes que hacerlo con más frecuencia. Los deducibles de las hormonas, ¿verdad?, en sangre son altos, así que tú no quieres ese costo adicional. Por lo que en el caso de los pellets, a tener que hacerlo en el periodo inicial, luego lo haces a las 8 semanas de haberte puesto los pellets. Se revisa y vemos los niveles que nosotros alcanzamos con una dosis en específico. Y ahí ya sabemos que para la próxima pues aumentamos 200 o disminuimos 200 miligramos dependiendo de cómo veamos esa respuesta inicial a ese reemplazo. Así que siempre la parte sintomatológica, lo que te refiere la persona que se puso los pellets es bien importante, pero la parte de la sangre confirma si estás bien en ese rango o no. Que usualmente, que era lo que me ibas a preguntar, que usualmente nosotros queremos que esos niveles suban a más de 1000 miligramos en sangre.
para que la persona pueda tener lo óptimo, ¿verdad? En cuanto a resultados y perder los síntomas que había ganado. Y obviamente tengo pacientes que son clientes, ¿verdad? De la clínica. O sea, clientes que son pacientes tuyos. Ajá. Y es bien gracioso escucharlo a las 8, 10, 12 semanas. Que tú, mira, coño, ¿y cómo te estás sintiendo? ¡Pah! Estoy como un nene de 13 años. Me levanto y no sé qué. Y tengo deseos y esto y lo otro. Y es como que es bien gracioso porque entonces te estás dando cuenta que 1000% el hecho de tener la testosterona bajita influye en muchísimas áreas de la vida. O sea, no solamente la parte sexual, que es obvio súper importante, sino que en los niveles de energía, en tu mood, en cómo la salud trabajas, mental. las ganas de entrenar, que todo esto cuando vienes a ver es un cúmulo que te está quitando de otras áreas. Hay algunos que hacen tanto ejercicio que dicen, me chupé los pellets en 3 meses. Sí, que sienten. Así que, y sí puede pasar, porque como el flujo sanguíneo es tan elevado, pues lo va a absorber mucho más rápido. Así que en esas personas sí habría que ponérselo en una frecuencia menor a 5 meses, pero no es la norma. La norma es de 5 a 6 meses, dependiendo de cuán activo estés en la parte de cardiovascular y ejercicio en general. Súper. También, ¿verdad? Pensando más en casos un poco más especiales, digamos que tiene este paciente que abusó de esteroides anabólicos, ya sea pues porque competía en algún deporte o porque simple y sencillamente, ¿verdad? Se quería ver absurdamente bien y pues tomó de estas cantidades que son bien absurdas. Astronómicas. Que uno ve por ahí, es como que wow, o sea, ni un toro. Que dicen para caballo. Exacto, para caballos. Que de hecho muchos de estos esteroides y anabólicos son para animales. Son de uso veterinario, Son sí. de uso veterinario. Lo que pasa es que, similar a lo que pasó con Viagra en realidad no era para lo que se está usando hoy. O sea, Viagra fue un side effect. Uh-huh. Y se dieron cuenta y lo que hicieron fue monetizarlo. Exacto. Pero se dan cuenta que pues esta pastilla, por ejemplo, vamos a decir Deca, lo que le llaman Deca, ¿verdad? Comúnmente en cultura pop, por decirle algo, fue creado para pacientes con osteoporosis. Pero entonces se dieron cuenta que como fomenta, ¿verdad?, el colágeno y demás en las coyunturas, pues me vi un atleta de alto rendimiento que hace un movimiento repetitivo todo el tiempo, que tiene las coyunturas, las muñecas, las rodillas, la espalda machucada. Inflamadas, tenía pues una mayor movilidad después. El DK lo ayuda, porque lo ayuda a recuperarse mucho más rápido. Y entonces el hecho de que te recuperes más rápido hace que entrenes más, y el hecho de que entrenes más hace que seas mejor. So, por eso es que muchas de estas sustancias en Estados Unidos son ilegales. O sea, en lugares como República Dominicana, lo estábamos hablando ahorita, literal, tú puedes ir a comprar a la farmacia, no sé, leche, y al lado de la leche pues ves Trenbolón y ves un montón de cosas. Y pasa igual en Rusia, en otros países de Europa, ¿verdad? Que literal son OTC, son over the counter. Sí. No requieren receta. No es controlado. No es controlado. Ese es el término correcto. So, ¿podría alguien, verdad, que pasó por todo este proceso, utilizar los pellets para tratar de como que nivelar o sanar? Porque el problema, y lo hablamos ahorita cuando hablamos un poquito del glosario, de los side effects de los esteroides que tú abusas, pero muchas de estas testosteronas aromatizan y se vuelven estrógenos. Sí. Otro problema también es que, como hablamos de sodio y agua, o sea, tú consumes mucho sodio, retienes mucho líquido, porque el cuerpo busca hacer balance. So, tú vas puyándote testo, metiéndote testo de más, pues el cuerpo empieza a subir los niveles de estrógeno. Claro. Eso inhibe que el cuerpo también genere testosterona de manera natural. Entonces, cuando tumbas el ciclo, tienes un problema grave. Ahí tienes un problema grave porque el cuerpo se va a volver loco en ese momento y te va a crear una inestabilidad no solamente de salud mental, que es la primera que vas a tener. Claro, porque es que, o sea, yo no me quiero imaginar. Es una tormenta. Imaginar estar ahí para tener sexo con alguien y como que, o sea, querer. No despierta. Y que no responda, que no responda. No despierta. Así o sea, que tú dices, uy. Sí, y fíjate que en estas personas que abusan, cuando tú te inyectas más, más vas a aromatizar. Exacto. Así que tienes que entonces tomarte algo
para contrarrestar el efecto de la aromatización. Así que no solamente estás usando testosterona de forma irregular, también tienes que añadir otros 2 o 3 sustancias componentes más para poder controlar los efectos detrimentales que te va a ocasionar ese aumento, porque tú lo que estás buscando ese aumento es para ganar masa muscular. Así que ya ahí pues tenemos que, pues mira, se le brota un acné tremendo en la piel. Tú lo puedes ver en la espalda. Sí. Mucho en la espalda de los hombres que utilizan en exceso estos tipos de testosterona. Luego la aromatización, pues empiezan a crecerle las glándulas mamarias. Exacto, eso le dice. Entonces tienen, exactamente. Y otra de las consecuencias de la terapia, aunque esto puede pasar también en los que usan pellets controlado, ¿verdad? Es que el testículo va a disminuir en tamaño porque deja de generar testosterona en la cantidad que necesitaba, porque se la estás dando al cuerpo. Así que esto no es permanente, esto es reversible. Una vez uno disminuye suplemento, el testículo empieza de nuevo a crear su testosterona y crece en tamaño también. Así que una de las cosas que yo le advierto a las personas que van a empezar esta terapia es que pueden ver una disminución en el tamaño de los testículos, pero que no es un efecto, ¿verdad?, que le vaya a causar a ellos un problema fisiológico en ese momento. Así que simplemente es una disminución mínima, tampoco es que vaya a crear una microtestículo ahí. Exacto. Así que sí, el aumentar la testosterona pues va a llevar a que nosotros tenemos que darle seguimiento para saber si esa persona genera una cantidad de aromatasa alta, pues eso me contrarresta el efecto que yo quiero. Así que por eso es que yo tengo que velar en un periodo de 8 semanas a ver cómo respondió esa primera estimulación que yo le di. Y siempre hay remedios. Si está aromatizando mucho, pues lo que hacemos es que le damos este medicamento que controla... Alvadex o cualquiera de estas. Sí, Arimidex. Que controla la cantidad de aromatasa, ¿verdad? De la acción de la aromatasa por una semana, y esa persona le disminuye el estrógeno y lo vemos que retoma su nivel de energía regular, el líbido le vuelve, o sea que podemos manejarlo. Y usualmente esto pasa en el primer ciclo que uno utiliza para... Porque estás tanteando, estás conociendo a la viendo persona. Cómo reacciona a la primera reposición de hormonas. Por eso es que es importante el seguimiento. O sea que en la mayoría de estos casos que lo usan ilegalmente, pues no tienen ese seguimiento. Obviamente se ponen, y cuando empiezan a ver que tienen crecimiento mamario, entonces que buscan, mira, dame algo para que se me baje eso, que ya es físicamente notorio, ¿verdad? Porque se le nota. Sí, o sea, muchos de los efectos, ¿verdad?, negativos de abusar de esteroides, pues obviamente está lo del acné, está lo del vello corporal. O sea, tú te das cuenta al momento. Hay personas que maybe sí down the road, ¿verdad? Si iban a padecer o iban a tener calvicie. Pero la aumenta, ¿verdad? Hay personas que inclusive ya esto maybe entrando en aguas más profundas que comienzan a también utilizar hormonas de crecimiento y demás, pues ven aumento en la mandíbula, en articulaciones, les crece el pie, todo este tipo de cosas que es como que anda para el carajo. Sí, eso ya, y ya esos son irreversibles. Ya eso exacto, ya ahí no hay vuelta atrás. Con, obvio, el tratamiento de reemplazo de pellets y demás ¿verdad? Por el monitoreo que tú tienes con los pacientes, pues lo más grave que podría pasar, como mencionaste, es ver eso como que... Mira, te voy a decir cuál es el efecto o la parte más frecuente que tú puedes ver en un paciente que le hace pellets, es infección del área de la herida. Ok, sí, que eso es nada. Exacto, que eso es lo que yo esperaría que fuera más frecuente. Una de las cosas que nos llevan a que el paciente deje la terapia es la extrusión o la pérdida de los pellets. Hay gente que no, por alguna razón, ¿verdad?, que no tenemos una explicación, empiezan a rechazar el pellet y lo expulsas en el mismo área donde se te pusieron. Así que no es común, pero puede pasar.
Eso puede pasar. Y hay casos que tú no tienes explicación y hay otros casos que generan infecciones, son susceptibles a infecciones en la piel y cualquier incisión que tú le hagas, por más limpia que sea, va a tener una infección. Así que en ese caso, pues no lo recomendamos. O sea, ya tratamos algunas veces, pues después de eso, pues no lo recomendamos de esa manera. De esa Quizás manera. en ese caso, aunque yo no lo hago, pero sí pudiera ser una alternativa a la Cypionate. Ok. Aunque es un poquito más fastidioso, ¿verdad? Tener que usarla toda la semana. Sí, porque es que el issue es eso, es la aguja. La frecuencia con que tú tienes que hacerlo. Exacto. Y si no eres una persona diestra en ponerte inyecciones, sí, y más cuando vas en el área del glúteo, pues no te vas a ver. exacto. Así que lo haces por... A fe. Sí, Donde cierra caiga. los ojos y donde caiga. Exacto. So, hablando, ¿verdad? Entrando un poquito más en esto de los side effects y después te quiero hacer una pregunta de que es como que obvio sin entrar en ley para ni nada, pero que cuál es el caso así más severo que has tenido que tratar. Pero a mí me pasa mucho que cuando llegan, ¿verdad? Mujeres al gimnasio a entrenar y demás, lo primero que dicen es, yo no me quiero poner grande, como si eso fuera magia. Y, o sea, tengo los ojos hasta acá atrás porque es que es bien común. O sea, las personas piensan que por entrenar se van a poner bulky como un nene o que van a sacar masa muscular de un nene. Obviamente muchas veces tiene que ver con el background, porque si es una persona que obviamente, por ejemplo, nadó, que es uno de los casos que yo tuve un montón de años, esta persona era campeona nacional, o sea, ya está 40 y pico plus, no voy a decir el nombre para que no mente a mi mamá, pero básicamente esta persona está en los 40 y pico y todavía tiene marcas juveniles. O sea, esto es un atletazo. Un atletazo, o sea, era excelente atleta. Obviamente, a la hora de ella entrenar, pues se veía súper gigante del upper body, pues porque es que ese es su frame y ese era su frame en natación. Pasa mucho con los atletas que uno tiene que vienen de gimnasia y la gente como que los ve, ay, yo no me quiero poner así, yo no me quiero poner así. ¿Cómo es tu clientela en términos, ¿verdad? O el proceso de orientación cuando ya mujeres pasando maybe por el proceso de menopausia o cualquier, ¿verdad? Tipo de problema que quieran comenzar la terapia de reemplazo hormonal, pero entonces le tienen miedo a todos estos side effects y todo este tabú, ¿verdad? Que constantemente se habla. ¿Cómo, Sí, cómo lo vas pues manejando? mira, en el caso de las mujeres, la cantidad de testosterona que se pone en promedio es de 100 miligramos a 150 miligramos. Y eso es una cantidad bien mínima Ujú. que no esperaríamos que hubiese un crecimiento de masa muscular tan notorio que dijera no me quiero ver grande. Exacto. Porque no va a suceder. Lo que las mujeres son más rápidas en notar cambios en estados de ánimo, sueño específicamente, les cambia, pero en 2 días ya la persona te dice, ya yo estoy durmiendo como Brutal. antes, yo me siento mejor, yo estoy más contenta, tengo más energía y le mejora el libido. En las mujeres se nota mucho. Y cuando tú le pones estrógenos, que ahí complementa, ¿verdad? Su parte más, su parte Dominante. sí, dominante, exactamente, esa es la palabra, pues mejor todavía. Lo que pasa es que el estrógeno no se pone a menos que ya sus ovarios estén disfuncionales, o sea que pasó la menopausia. Y en las mujeres que no tienen útero, pero tienen ovarios, pues lo sabemos con la prueba de sangre. Y una vez determinamos que ya no produce estrógeno, pues entonces es candidata ideal para reemplazo. En el caso de las mujeres tenemos una pequeña, ¿verdad? Precaución, y es que cuando nosotros ponemos estrógeno en las mujeres hay un crecimiento de la parte interna del útero, que es el endometrio, a raíz de la estimulación del estrógeno. Entonces necesitamos una acción opuesta, ¿verdad? A esa sería entonces el uso de la progesterona para disminuir ese Balancearlo. tamaño y que no tenga una menstruación, ¿verdad? Si tiene útero, porque en una mujer después de los 50 años, cuando ya ha dejado de menstruar, que tenga una menstruación, pues no va a quererme ver en su vida. Porque entonces va a decir, pues mira, este doctor me puso a menstruar de nuevo. Llevo toda la vida esperando y para... odio esto. Ajá. Así que entonces en ese caso, pues nosotros damos la progesterona, que también le ayuda al sueño. Se toma en la tarde porque causa sueño. Y eso es oral. Por oral, sí. En el caso de la progesterona se toma oral. Okay. Y viene también compounding, que no es sintética. Okay. Entonces esa pues no tiene los efectos secundarios que puede tener la sintética, que pudiera ser pues aumento en cáncer en las mujeres. Por eso es que le decimos que
en muchas personas el miedo mayor de usar los anabólicos es cáncer, ¿verdad? En el caso de los hombres es testicular o próstata. En el caso de las mujeres de mama, al utilizar el estrógeno, que pues nadie quiere tener cáncer, ¿verdad? Pero la realidad es que los receptores que los pellets tocan no son receptores que aumentan probabilidad de cáncer. Que en el caso de las mujeres, pues el cáncer de mama pues se ve con el estrógeno sintético, no con el de... Porque al receptor que se une. El receptor, que son los estrógenos alfa y los beta. Entonces el pellet se pega a los beta, que no aumentan, no hay una incidencia de aumento en cáncer de mama. Sí, eso es importante mencionarlo, ¿verdad? Porque muchas veces se escuchan a las personas hablando de son los miedos. De cremas, de pastillas o de suplementos, porque aumentan el free testosterone range. Ese es como que tiende a ser el eslogan. Pero el hecho de que tú tengas testosterona libre no necesariamente quiere decir que vas a estar mejor en testosterona, porque es que necesitas el carrier, ¿verdad? Lo que carga la hormona y lo que lo pega al receptor. La hormona libre pues no hace nada. Exacto. Sí, el tener la testosterona libre en sangre no estás haciendo nada. No va a ser la activa. Exacto. Entonces, en el caso de las mujeres, pues sí, nosotros hacemos la salvedad de que pueden haber o pueden ver un crecimiento de vello facial, ¿verdad? O corporal, y que fácilmente con disminuir un poco la dosis, pues mejora y ya no se ve. Pero si ocurriera, pues eso es parte de lo que nosotros manejamos en términos de dosis. Uh-huh. Y se lo decimos no para desmotivarla, sino para que ellas estén al tanto. Para que estén al tanto de lo que puede pasar y no se quiten de la terapia por eso. Uh-huh. Que pesen los valores de la terapia de reemplazo versus el crecimiento de vello, que puede fácilmente ser controlado con láser o otra medida. Sí, y exacto, no es que les va a salir mi barba. Sí, no. Es que les va a salir mi barba si se ponen pellets hoy. No, que no las van a llevar para el circo, ni le van a tirar fotos en la plaza, tú sabes, eso no va a suceder. Porque las cantidades de reposición de testosterona son mínimas. Bien mínimas, así que eso no va a ocurrir. Exacto, súper. Entonces, volviendo a la otra pregunta, ¿cuál ha sido como que maybe... A ver cómo lo formulo para no entrar en IPA. ¿Qué es lo más severo así que has visto o escuchado? Para irnos así más general. Que luego de haber utilizado terapia de reemplazo, como que pudo resolver, ¿verdad?, este problema. Pues mira, al principio, ya yo llevo casi 8 años reponiendo, ¿verdad?, haciendo las reposiciones. Al principio de que yo empecé, las terapias en mujeres con el estrógeno se daban cada 3 meses. Okay. Entonces, se veía una incidencia mayor de sangrado descontrolado en estas mujeres, así que en las que tenían útero. Así que lo que se nos recomendó fue entonces hacerlo alternado de cada 3 meses y 3 meses descansa. Y ya con eso se resolvió. La cantidad de estrógeno seguía en sangre en un nivel más bajo, pero seguía produciendo sus efectos de beneficio, pero entonces no tenía el efecto de crecer endometrio. Y hay muchas mujeres que son bien sensitivas al cambio en estrógeno en sangre y promovían un montón el desarrollo del endometrio y el sangrado. Así que con eso, pero tuve un caso que empezamos a tratarla y le bajé la dosis del estrógeno y como quiera empezó a sangrar, pero estuvimos como 3 a 4 meses hasta que por fin dejamos de darle el estrógeno y volvió a tener su ciclo regular, ¿verdad? Que no tenía ningún periodo menstrual. Y entonces hicimos el alternado, que sería cada 3 meses. 3 on, 3 off. 3 off, exactamente. Y con eso se resolvió. En el caso de hombres, lo más difícil es la extrusión, que se salga un pellet. Así que muchos, solamente he tenido un caso que está justificado por su condición de piel, pero en los otros han sido por descuido, por ejemplo. No seguir instrucciones. Sí, no siguen instrucciones. Yo te digo, yo te voy a poner los pellets hoy, yo hago una incisión de 4 milímetros, que es bien pequeñita en el glúteo. Bolígrafo. Sí, que eso no se nota. Pero te digo, no puedes hacer ejercicio,
no puedes viajar. Es que ya los escucho. ¡Que se joda! Exacto, no, ya a los 2 Hago días, body. a los 2 días, eso se cerró, me voy. Y entonces se mueven. Y al moverse, si estás haciendo squatting o otra cosa que tenga que ver con lo en el área del glúteo, se te van a salir los pellets. Así que necesitamos que haya un periodo de descanso de 5 días donde no haya contacto con agua en movimiento, que sería agua de piscina, mar. No es que no se bañen. No es que no se bañe, es agua de piscina o mar o río, ¿verdad? Que esté en un movimiento constante que ayude a que se abra la herida nuevamente y que se salgan los pellets por el movimiento. Así que eso no lo recomendamos por esos días, pero ya después de 5 días regular, el caballero retorna a su vida regular y puede hacer ejercicios de cualquier tipo. Bien. So, hablando un poquito más de la operación o del proceso de poner ¿verdad? Del procedimiento de poner los pellets, se hace una incisión, ¿verdad? En el glúteo, 4 milímetros, eso es nada. Se insertan los pellets, se cose. No, hay varias técnicas. La que yo utilizo no lleva ninguna sutura. Con un tape quirúrgico se cierra la herida. Es que es tan pequeño que no necesita... No, ya al otro día ya eso está físicamente cerrado, pero por dentro tenemos más capas, ¿verdad? Ajá. Que necesitan un poquito más de tiempo, por eso es que le decimos 5 días. Externamente, pues no se va a ver que está abierto, pero sí por dentro, pues necesita un poquito más de tiempo de reparación de esos tejidos, pero por lo general en 5 días ya el paciente ya está devuelto a su normalidad. ¿Qué puede pasar? Puede haber un poquito de tenderness, ¿verdad? Molestia en el área, que no le recomendamos aspirina, le recomendamos acetaminofén. Y en los primeros 2 días quizás si le da dolor. Y estar pendiente de que el área no esté endurecida. Si hay endurecimiento y calor, pues ya ahí hay una infección que hay que tratarla. Que por lo que te dije, esos son los menos casos. En 8 años yo te diría que 3 personas solamente han tenido extrusión y una ha sido por infección. Okay. Y no por mala técnica, sino porque tiene un problema de la piel. Que está predispuesta. Hay una predisposición a infecciones resistentes a antibióticos, que eso es lo que se conoce como resistente a los antibióticos, porque hay un estafilococo que vive en la piel y es resistente a cualquier tipo de antibiótico, que hay que darle unos específicos para que combata. Exactamente. Súper. So, ¿alguna sustancia, verdad? Acabas de mencionar un poquito que le recomiendas acetaminofén y no aspirina. ¿Alguna sustancia o algo que uno no deba consumir o ingerir, verdad? Desde alcohol, desde algún tipo de alimento, medicamento, mientras uno está en tratamiento. Mientras uno esté en tratamiento, no hay una restricción de consumo. Si en los primeros días, pues tú no quieres que esa persona tome alcohol, porque pues si toma demasiado alcohol, puede ser que se vayan las inhibiciones. Exacto. Y que haga todo lo que se meta a la piscina, se haga corriendo, haga ejercicio, así que ahí ya chavó todo lo que hicimos. Exacto. Pero por lo general la gente sigue direcciones, hay algunos que no las siguen, pero yo se las escribo para que la vean. Así que ha sido bien poco las experiencias que he tenido que no son agradables, pero el 99% ha sido de experiencias agradables, y lo más que tú tienes como evidencia es que la persona sigue yendo para hacer ese reemplazo. Súper, porque diferente, por ejemplo, a estos paquetes, ¿verdad? De esteroides anabólicos que estamos hablando, donde a lo mejor están usando cipionate, pero también están usando dianabol, pero también están usando trembolón, están usando 2, 3 cosas a la vez. Y obviamente el hígado no aguanta el empuje, particularmente si están haciendo cosas, ¿verdad? Orales, vía oral. Típicamente se les recomienda que no beban a esas personas, pues porque obviamente tienen la pela de las pastillas porque y encima... están comprometidos a nivel hepático. Exacto. Y encima tienen la pela del alcohol. So, diferente, ¿verdad? En el caso de los pellets, pues esa podría ser otra súper ventaja, que tú sigas tu estilo de vida normal. Los pellets, tienes que pensar que es tu testosterona. Exacto. Y tú bebes y nadas y haces ejercicio con tu testosterona. Esto es lo que estamos es aumentando la misma testosterona que tú tienes para unos niveles para unos niveles óptimos, que tú puedas volver a sentirte como tú te sentías antes de que esa disminución viniese en tu cuerpo. Así que no es que te voy a asegurar de que a los 60 te vas a sentir de 20,
pero con que te sientas de 40, pues ya ahí es una ganancia, claro. ahí hay una ganancia buena. Así que, y lo que se trata de todo esto es que te estimules a tener una vida más activa, a hacer ejercicio. O sea, si tú haces ejercicio y usas reposición de testosterona, tú vas a ver que hay un movimiento de grasa mayor, tu metabolismo aumenta. Y hay otras recomendaciones que nosotros hacemos en conjunto con la reposición de hormonas, que son cómo balanceamos tu nivel nutricional con vitaminas, con cómo optimizamos tus niveles de hormonas de tiroides para que te ayuden a que este tratamiento o este nuevo estilo de vida tenga más éxito. Así que hay otras cosas que nosotros recomendamos y va a depender de cada individuo. De cada individuo. Súper. Que de hecho, por eso el nombre es Wellness Alliance, porque es todo, es un todo. O sea, exacto. No es... Nosotros vemos a la persona como de una forma integral, ¿verdad? No separada. Y para eso, pues, no solamente la salud física, sino también la de la cabeza, la salud mental y la espiritual, ¿verdad? Porque también eso tiene que ver contigo. Son 3 facetas de un individuo. Súper. Vamos a pasar, yo creo, podemos ir pasando a las preguntas que nos hicieron. Voy a abrir 2 o 3 acá. Obviamente voy a tratar de pasar por encima de las que ya contestamos. Dale. Vamos. Esto, la primera, ¿verdad? Básicamente era que cuál era la diferencia entre la testosterona sintética y los pellets. Ya se lo contestamos ahorita. Que podemos... Que básicamente es la conformación química, ¿verdad? La bioidéntica serían los pellets, que es la misma composición química de tu testosterona, y la sintética, que es la que se prepara en el laboratorio, que es la que dimos el ejemplo de la Cypionate. Exacto. So, obviamente dentro de los side effects, que también los hablamos, los positivos, pues está todo lo que viene con aumento de masa muscular, con más movimiento de grasa, con conciliar mejor el sueño. Mejora el estado de ánimo, el líbido, la densidad ósea. O sea, son varias cosas que... Y el sharpness de tu mente también, ¿verdad? Esa agilidad mental de pensamiento. Súper. Ya estas preguntas, las que quedan, ¿verdad? Es más basado en esteroides y anabólicos como tal, para lo que posiblemente maybe vengamos en otra ocasión y hablemos más en detalle, ¿verdad? Pero básicamente estaban preguntando sobre sanciones y demás, y hablamos de esto un poco al principio. En Estados Unidos todo esto está controlado. Sí. No es que no se pueda usar. Los atletas lo usan, pero mientras tú estés en un proceso de entrenamiento para algún deporte oficial, la mayoría de todos los reemplazos que sea de testosterona, pues no van a estar aprobados. Y para la persona que quiera saber más, si en el área de deporte que él practica o ella, está el globaldraw.com, que ahí es donde uno puede verificar las sustancias que uno puede y no puede utilizar durante una fase de entrenamiento y competencia. Exacto, porque pasa mucho. Por ejemplo, hay esteroides y anabólicos que, de hecho, hay una de las instituciones, no voy a decir el nombre para no ponerme muy técnico, pero dentro de Estados Unidos, de las ligas de estas más famosas, que cuando un atleta tiene algún tipo de lesión, pues sí es súper permitido que use, ¿verdad? Que haga uso de ciertos esteroides y anabólicos. Sin embargo, si, ¿verdad? Ya está en clear de su lesión y ya está en el deporte, pues no debe utilizarlo. El detalle es que, por ejemplo, drogas como el DECA, tú puedes dar positivo por un periodo de hasta 2 años una vez utilizas la droga, que entonces esa es la parte, ¿verdad? Donde... Dependiendo de dónde te vayan a hacer la prueba, ¿verdad? Si es en prueba en pelo, que es donde más... más certero. Más certero y más años dura en el pelo. Wow. Así que dependiendo de la disciplina y en el área que vayan a usar la metodología de análisis, si sea orina, si sea en sangre o si sea en pelo. Va a depender la sustancia que tú vas a encontrar también.
Sí, que pasa mucho. Por ejemplo, halterofilia, ¿verdad? Que era el deporte que yo practicaba, ya estoy como 90% seguro que para las próximas Olimpiadas ya no va a estar. No quiere decir que no vuelva a estar, pero queda sancionado porque se le está haciendo súper difícil a las autoridades ver quién da positivo y quién no. Hay una atleta de España, Lidia Valentín, ella vino a Puerto Rico como en el 2009 a competir en un internacional que hay acá en Cagua, se llama El Criollo. Y esta persona cogió medallas en las 3 Olimpiadas, en Beijing, cogió en Río y cogió en el 2020, ¿verdad? Pero 2 de esas medallas no se las dieron allí, sino que se las dieron años después, porque cuando volvieron a tomar samples de las personas que se habían hecho podio, se dieron cuenta que estaban positivos. So, vamos a decir que en el 2008 diste negativo, pero te repitieron la prueba en el 2015. Y entonces se dieron cuenta que sí estabas usando algo. Y pasa con muchísimos atletas. Por ejemplo, en mi deporte, las 5 drogas que más han dado positivo, no voy a decir que son las más que se utilizan, pero las más donde han cogido personas utilizándolas, tiende a ser la naval, que la utilizan mucho las mujeres. Esto, no sé si quieres hablar un poquito de ese en específico. De esas en específico no tengo mucha experiencia con ellos. Sí, porque son súper ilegales. Pero, por ejemplo, Anavar, muchas personas dan positivo, Aldeca, Turinabol, Dianabol, Winstrol, todo este tipo de drogas son como que los casos así más comunes, ¿verdad? A la hora de dar positivo. So, va a depender siempre de qué institución, de qué permitan, de qué no permitan y qué tape. Porque Rusia, por ejemplo, no informaba a las autoridades sobre los positivos. Exacto. Bueno, por alguna razón, ¿verdad? Para ellos generar más medallas quizás. Sí. Pero sí, en esos casos particulares, pues más, va a depender de la disciplina que esté practicando y las reglas que ellos tengan, ¿verdad? De cosas permitidas durante el proceso de entrenamiento, ¿verdad? Porque eso no lo controlamos. Sí. So, yo creo que todo lo cubrimos. Vamos a revisar, pero yo creo que estamos súper set. Perfecto. Lo que sí podemos hacer es venimos en otra ocasión y seguimos hablando de cualquier otra duda. Gracias por el tiempo. Seguro. Si tienen alguna duda, tienen alguna página, alguna red social donde puedan ir, escribirles directo a ustedes, pues sí, algún número de teléfono. Tenemos el 787-708-6777. Preguntan por Esmeralda y Esmeralda es la que atiende todo lo que tenga que ver con reposición hormonal, le aclara sus dudas y ella también le puede hacer su cita para cernimiento de sangre y verificar si eres o no candidato para reemplazo. Súper, así que ya lo saben, recuerden que regardless la edad que tengan, ¿verdad? Ahorita hablamos de cuáles podrían ser las posibles causas por las que deba hacer reemplazo hormonal, ¿verdad? Y tener esos beneficios. Así que Wellness Alliance. Y estar claro de cuáles son sus metas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren lograr con su reemplazo? Exacto, no es que van a competir en, no sé, en halterofilia y quieren ganar el campeonato nacional y se pueden meter pellets. No es así. Así que nada, gente, gracias. Gracias por la invitación. Bien.